El millonario se sorprendió al ver a su exnovia con trillizos en casa de su madre durante la cena de Navidad. Mateo se sentó en un banco de madera bajo un árbol extendido en Central Park y observó a los niños juguetones, con sus caras resplandecientes de inocencia y alegría, y a sus padres observándoles orgullosos. Esta escena despertó en él sentimientos profundos. A pesar de todos sus logros, coches de lujo y una magnífica mansión, no podía librarse de la constante sensación de soledad. Las palabras de su madre resonaban en su mente: la vida no se mide por la cantidad de bienes materiales, sino por las conexiones que establecemos. Observando a un niño pequeño que intentaba meter una pelota en un aro, se preguntó si pasaba demasiado tiempo persiguiendo objetivos materiales. Desde muy pequeño, Mateo estuvo orientado hacia los objetivos. Creció en circunstancias humildes, pero se propuso cambiar su destino. A base de trabajo duro y perseverancia, construyó su imperio, pero a medida que subía por la escalera del éxito, dejaba atrás cosas importantes que ahora le parecían vitales. Isabel era una de ellas. Cuando un grupo de niños pasó corriendo a su lado, sus risas le hicieron retroceder en el tiempo. Recordó cómo Isabel se había reído de sus bromas, incluso de las más inapropiadas. Su relación había sido una rara combinación de confianza y afecto genuino, algo que no había vuelto a experimentar desde entonces. Con el tiempo, su incesante concentración en el trabajo y su incapacidad para establecer sus prioridades la fueron alejando. Isabel dejaba claro lo que quería, pero él siempre encontraba excusas para no pasar tiempo con ella. Al final, ella se marchó. Mateo se había convencido a sí mismo de que era lo mejor, que la carrera y los logros eran más importantes. Pero ahora, sentado en el parque y observando a unos padres que valoraban los momentos sencillos con sus hijos, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Sacó el móvil y miró su agenda llena de reuniones, llamadas y compromisos interminables. Sin embargo, nada de eso le producía verdadera satisfacción. Guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a mirar a su alrededor. Cerca de allí, una niña tropezó y se cayó. Mateo se agachó para ayudarla, pero antes de que pudiera hacerlo, su madre corrió hacia ella, la levantó suavemente y la consoló. La escena le produjo una pizca de emoción. Se preguntó cómo sería tener una familia propia con la que compartir momentos así. Pero apartó rápidamente el pensamiento, convenciéndose de que no era para él. Llevaba demasiado tiempo viviendo solo, y su vida estaba demasiado rígidamente estructurada para adaptarse al caos de la vida familiar. Un anciano que paseaba por el parque con su perro se detuvo brevemente para saludarle. Sorprendido por este gesto, Mateo respondió con una débil sonrisa. No estaba acostumbrado a la espontaneidad de la gente. Esta breve interacción le hizo pensar en lo encerrado que estaba en su burbuja de lujo y trabajo. El sol se hundía en el horizonte, coloreando el cielo con cálidos tonos naranjas y rosas. Su luz se reflejaba en el lago cercano, donde los niños arrojaban migas a los patos. Mateo se levantó del banco, sintiendo que ya había pasado suficiente tiempo allí. Aunque el ambiente del parque le daba la oportunidad de reflexionar, también le recordaba lo que había perdido. Metiéndose las manos en los bolsillos y mirando a lo lejos, se dirigió lentamente hacia la salida. Al pasar junto a un vendedor de globos, se detuvo y pensó en comprar uno sin ningún motivo en particular. Finalmente, continuó su camino. Sus pensamientos oscilaban entre quien aspiraba a ser y quien creía que era en realidad, prisionero de sus propias decisiones. Cuando se acercó a su coche, dudó antes de abrir la puerta. Miró su reflejo en la ventanilla. Su aspecto era impecable, traje a medida, reloj de edición limitada, zapatos relucientes como nuevos. Pero tras esa apariencia perfecta se escondía el cansancio. Subió al coche y arrancó el motor, dejando que su suave zumbido rompiera el silencio. Mientras conducía de vuelta a la mansión, le venían a la cabeza imágenes del parque. Decidió llamar a su madre, algo que rara vez hacía. Ella era siempre su mayor apoyo, incluso cuando no estaba de acuerdo con sus decisiones.
Se detuvo en un semáforo en rojo, sacó el teléfono y marcó su número. Su voz le devolvió instantáneamente a la vida. Hola, mamá. Solo quería oír tu voz. ¿Cómo estás? Preguntó, sin darse cuenta de lo que le había impulsado a llamar. Estoy bien, como siempre. Pero la gran pregunta es ¿cómo estás tú? Suenas diferente. Mateo dudó antes de contestar. No lo sé. Siento que me falta algo. Estoy cansado, supongo. Su madre se quedó en silencio por un momento, luego ofreció su sabiduría. Quizá lo que te falta no es tu trabajo ni las cosas que posees. Quizá sea hora de pensar en lo que es realmente importante. Sus palabras siguieron resonando en su cabeza incluso después de terminar la conversación. Cuando llegó a casa, tiró las llaves y el teléfono en la mesa del recibidor y se dirigió al salón. Las luces automáticas iluminaban el espacio, mostrando su éxito, pero no había vida en él. Mirando las luces de la ciudad a través de las enormes ventanas, recordó las palabras de su madre. Se dio cuenta de que tenía razón, pero no sabía por dónde empezar. Observando las luces parpadeantes de los rascacielos, tomó una decisión en silencio: era hora de cambiar. Aunque no sabía exactamente cómo hacerlo, estaba claro que el primer paso debía ser reconocer que su vida necesitaba algo más que trabajo y éxito. Por primera vez en años, sintió un leve atisbo de esperanza. Tal vez existía algo más significativo para él. A la mañana siguiente, Mateo se levantó temprano, pero la ansiedad de la noche anterior nunca le abandonó. Dio vueltas en la cama, atormentado por las palabras de su madre y las imágenes del parque que no le dejaban dormir. Su mansión, reluciente e inmaculadamente decorada, parecía más vacía que nunca. El eco de sus pasos cuando se dirigía a la cocina le recordaba vívidamente su soledad. Rápidamente preparó café, se sentó en la isla de mármol y se quedó mirando el portapapeles, repasando mentalmente los planes del día. Reuniones, llamadas, comidas con clientes importantes y otra noche que probablemente acabaría con él llegando tarde a casa. La rutina que una vez le había dado un sentido de propósito ahora parecía abrumadora y vacía. Suspirando, cerró el portapapeles y dejó el café sin terminar. Se dirigió a su despacho y sus pensamientos vagaron hacia el pasado. Pensó en tiempos más sencillos, cuando el éxito aún no había consumido toda su existencia. Su infancia había transcurrido en la modestia, influida por el duro trabajo y la dedicación de su madre tras la muerte de su padre. Ella pasaba largas horas dirigiendo un pequeño negocio y siempre encontraba tiempo para apoyar sus sueños. Crecer sin una figura paterna le hizo independiente desde muy joven. Decidido a evitar a su madre los sacrificios que ella hizo, juró triunfar a cualquier precio. Con esta determinación, estudió mucho, trabajó sin descanso y acabó haciendo una fortuna de la nada. Pero a medida que crecía, dejaba atrás las cosas importantes y las personas que de verdad le importaban. Uno de los recuerdos que más le atormentaba era Isabel. Ella fue el verdadero amor de su vida, pero también la mayor víctima de su ambición. Se habían conocido en una conferencia de negocios en la que ella trabajaba como organizadora y la conexión entre ellos fue instantánea. Isabel poseía ese tipo de energía que iluminaba incluso los rincones más oscuros de la vida empresarial. Su risa contagiosa y su visión sencilla y humana del mundo le encantaron. Al principio de su relación, Mateo se sentía una persona diferente, más ligera. Isabel le ayudó a liberarse de los grilletes de las hojas de cálculo y los plazos ajustados, y le enseñó a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Sin embargo, a medida que su empresa crecía, también lo hacían las exigencias de tiempo y atención. Los fines de semana empezaron a ser sustituidos por viajes de negocios y las cenas románticas por reuniones interminables. Pero una noche quedó grabada en su memoria para siempre. Isabel ya había preparado una cena especial para celebrar su aniversario. La mesa estaba puesta con velas y el aroma de su plato favorito llenaba la habitación.
Pero Mateo llegó tarde, demasiado consumido por una llamada urgente de trabajo para darse cuenta de lo que se estaba perdiendo. Cuando por fin se sentó en su escritorio, su atención seguía dividida entre el teléfono y la pila de papeles que había traído consigo. «Mateo, ¿podemos pasar esta tarde juntos?», Isabel preguntó, decepción y tristeza audible en su voz. «Lo siento, ha sido una semana dura». «Te prometo que te compensaré pronto», respondió él, sin levantar la vista de su informe. Fue una de sus últimas comidas juntos. Unos días después, Isabel hizo las maletas y se marchó. No hubo discusión ni drama, solo una breve nota en la que explicaba que no podía seguir en una relación en la que siempre era la última. En ese momento, Mateo lo había tratado con indiferencia, confiando en que ella volvería una vez que entendiera sus prioridades. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en años, e Isabel nunca volvió. Ahora, sentado en la mesa de su despacho, rodeado de montones de contratos, se preguntaba cómo había dejado escapar a una persona tan importante. El timbre del teléfono le sacó de sus cavilaciones. Era Camila, su asistente, que le recordaba una cita para dentro de una hora. «Gracias, Camila». «Allí estaré», dijo, pero no se movió. En su lugar, abrió un cajón del escritorio y sacó una caja de madera que había guardado durante años. Dentro había viejas fotografías, recuerdos de una época en la que aún creía que podía encontrar el equilibrio entre el amor y la ambición. En una de las fotos aparecía con Isabel en la playa, descalzos, con una sonrisa que irradiaba la alegría despreocupada del momento presente. Pasó los dedos por el borde de la foto y sintió que le invadía una oleada de nostalgia. Llevaba tanto tiempo persiguiendo sus objetivos que había olvidado lo que significaba vivir de verdad. Cerró la caja y volvió a guardarla en el cajón, pero los sentimientos que evocaba nunca le abandonaron. Cuando llegó a la reunión, sus compañeros se dieron cuenta de que estaba distraído. Aunque intenta concentrarse en la discusión, sus pensamientos vuelven una y otra vez a los recuerdos de Isabelle y a los consejos de su madre. Cuando terminó la reunión, decidió cancelar todas las citas pendientes del día. Condujo sin rumbo por la ciudad, dejando que sus pensamientos vagaran. Pasó por delante de lugares que habían sido importantes para él, como el pequeño café donde Isabel y él se habían conocido antes de que su relación empezara a deteriorarse. Aparcó delante de la tienda reformada y se quedó mirando la fachada familiar, indeciso de entrar, temeroso de enfrentarse a los recuerdos. De vuelta a su mansión, Mateo decidió llamar a su madre. Aunque hablaban a menudo, solía evitar hablar de temas personales. Esta vez, sin embargo, sintió la necesidad de su consejo. «Hijo, pareces ansioso. ¿Qué te preocupa?», le preguntó tras unos minutos de conversación informal. «Sigo sintiendo que me falta algo», respondió él. Ella se detuvo un momento antes de pronunciar sus palabras. «Mateo, quizás lo que buscas no está en el negocio. A veces hay que mirar atrás para darse cuenta de lo que se ha dejado atrás». Aquellas palabras le golpearon con una fuerza inesperada. Sabía que era verdad, pero nunca se olvidó de que asumir el pasado no iba a ser fácil. Al colgar el teléfono, tomó una decisión que hacía años que no tomaba: volver a conectar no solo con contratos y números, sino con las personas que de verdad le importaban. Mateo llegó a casa de su madre en un día tranquilo. La casa, modesta pero atractiva, estaba decorada con pequeños adornos festivos. Unas luces centelleantes enmarcaban la ventana y una corona de flores secas colgaba de la puerta principal. Al salir del coche, percibió un aroma que le transportó instantáneamente a su infancia. Aunque rara vez hablaba de ello en voz alta, visitar aquel lugar siempre le reconfortaba. Su madre le saludó con una cálida sonrisa, como si no hubiera pasado ni un minuto desde su último encuentro. Llevaba un delantal blanco manchado de flores y su rostro irradiaba alegría por el regreso de su hijo. Le abrazó con fuerza y Mateo correspondió al gesto, una muestra de afecto poco frecuente, pero que en aquel momento le pareció correcta.
Entraron juntos en la casa y su madre le condujo a la cocina, donde una bandeja de galletas se enfriaba sobre la mesa. El lugar era acogedor y los pequeños detalles reflejaban su amor por el hogar. En el salón, donde el suave crepitar de la chimenea añadía calidez, se pusieron cómodos. Su mirada se paseó por las fotografías de las paredes, instantáneas de su infancia que evocaban nostalgia y añoranza. Una foto en particular le llamó la atención, una versión joven de sí mismo con un globo en el parque junto a su madre. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó rompiendo el silencio. Bien, como siempre. Mi jardín está floreciendo este año y los vecinos son muy amables. Pero háblame de ti, hijo. ¿Cómo te va?, contestó ella, sirviendo 2 tazas de té. Mateo hizo una pausa antes de contestar, no quería agobiarla con sus preocupaciones. Estoy bien. Solo un poco cansado. El trabajo me ocupa la mayor parte del tiempo, pero estoy acostumbrado, dijo con una leve sonrisa. Ella le lanzó una mirada comprensiva, pero no le preguntó nada más. Conocía a su hijo lo suficiente como para darse cuenta de que no siempre compartía lo que realmente sentía. Después de comer, hablaron de temas ligeros, como sus planes de jardinería y los acontecimientos del barrio. A Mateo le reconfortaba la sencillez de su conversación, que contrastaba con las estresantes reuniones y las interminables responsabilidades de su vida diaria. Sin embargo, en el fondo de su mente, su madre intuía que había algo más en su visita, algo de lo que él no estaba dispuesto a hablar. Al anochecer, se levantó de su asiento y se dirigió a la cocina, de donde regresó con una caja decorada con motivos festivos. Se la tendió a Mateo y le dijo: «Esto es para ti, hijo. Es un recordatorio de que, pase lo que pase, siempre tendrás un lugar aquí». Mateo abrió la caja y encontró una colección de galletas con las palabras: «Siempre seré tu mayor éxito». Estas sencillas pero poderosas palabras le tocaron la fibra sensible, evocando emociones inesperadas. Mientras cerraba la caja con cuidado, su madre se tomó un momento para hacerle una sugerencia. «Quiero que este año pases aquí las Navidades. Hace tanto tiempo que no celebramos las fiestas juntos, y creo que te vendría bien tomarte un pequeño descanso de todo». Se dio cuenta de que ella tenía razón, pero la idea de pasar las Navidades en su hogar ancestral también significaba enfrentarse a sentimientos que había estado ocultando durante años. «No estoy seguro, mamá. Tengo muchas cosas que hacer en la oficina. Quizá el año que viene», sugirió, esperando que eso fuera suficiente. Pero hacerla cambiar de opinión no era fácil. «Mateo, siempre dices lo mismo. Entiendo que el trabajo es importante para ti, pero la vida no espera. Si no dedicas tiempo a las cosas que realmente importan, un día te darás cuenta de que es demasiado tarde». Sus palabras le golpearon con fuerza. Sabía que tenía razón, aunque no le resultaba fácil admitirlo. Tras un momento de silencio, exhaló y asintió. «De acuerdo, mamá, pasaré las Navidades contigo». Ella sonrió, y una expresión de triunfo suavizó su rostro. «Me alegra oír eso. Estoy planeando algo especial este año, y creo que será una Navidad que no olvidarás». Mateo no le pidió detalles, pero su tono despertó su curiosidad. Al caer la noche, se despidió de ella con la promesa de volver pronto. Mientras conducía de vuelta a casa, las palabras de su madre no le abandonaban. Sabía que su madre siempre había sido su mayor apoyo, incluso cuando estaba demasiado ocupado para prestarle atención. Ahora que ella le había invitado a pasar juntos las Navidades, sintió una mezcla de ansiedad y expectación. Cuando llegó a casa, dejó la caja de galletas sobre la mesa de la cocina y se quedó mirándola unos instantes. Las palabras de la nota resonaban en su cabeza, recordándole que, aunque había cumplido todos sus sueños, aún le faltaba algo. Se tumbó en el sofá del salón, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía la oportunidad de volver a conectar con lo que realmente importaba.
Aunque no estaba seguro de lo que le depararía la Navidad con su madre, sentía que era un paso en la dirección correcta. Cerró los ojos, dejando que el cansancio del día se desvaneciera, pero las palabras de su madre seguían resonando en su cabeza: la familia siempre será tu mayor éxito. Isabelle se despertó temprano, como todos los días, con el timbre del despertador que no le dejó otra opción que quedarse bajo las sábanas. La luz matinal se filtraba a través de las raídas cortinas de su pequeño piso, iluminando la sencilla pero ordenada habitación. Desde la habitación contigua llegaban las alegres voces de sus hijas, que llenaban el espacio de risitas y exclamaciones juguetonas mientras se preparaban para el día que tenían por delante. Saltó de la cama, se puso un jersey sobre el pijama y se dirigió a la cocina para empezar a desayunar. El rico aroma del café llenó la habitación mientras preparaba un plato de tostadas para las niñas. Estaban llenas de energía y corrían alrededor de la mesa, ansiosas por comer. «Mamá, mamá, ¿podemos ir hoy al parque después del colegio?», preguntó una de ellas, cuya sonrisa iluminaba toda la cocina. Isabel sonrió y se sirvió una taza de café. «Si hacéis los deberes a tiempo, podemos ir», respondió, pasando suavemente los dedos por la cabeza de una de sus hijas antes de sentarse a la mesa. Mientras las trillizas desayunaban, Isabel reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida a lo largo de los años. Desde el momento en que había tomado la decisión de dejar a Mateo, todo había cambiado drásticamente. A pesar del profundo amor que sentía por él, se dio cuenta de que permanecer a su lado significaba seguir sintiéndose invisible, una sombra de su infatigable ambición. Intentó hablar con él muchas veces, pero siempre parecía demasiado inmerso en sus negocios como para escucharla. Las conversaciones se convirtieron en monólogos sobre trabajo, y el amor que una vez habían compartido se fue desvaneciendo poco a poco. Cuando se enteró de que estaba embarazada, la invadió una sensación de incertidumbre. La idea de tener que criar sola a sus hijas le asustaba, pero aún más difícil era quedarse y tolerar la indiferencia de Mateo. Desconsolada, le dejó una nota explicándole su decisión y se marchó antes de que él pudiera cambiar de opinión. Isabel encontró un lugar humilde donde rehacer su vida lejos del lujo y el éxito que compartían. Había trabajado duro todos estos años para sacar adelante a sus hijas, afrontando los retos inherentes a las madres solteras, pero sin perder nunca la determinación de darles una vida mejor. Mientras caminaba hacia el trabajo ese día, dejando a las niñas en el colegio, Isabel pensó en los sacrificios que había hecho y en los secretos que había guardado. Nunca le había hablado a Mateo de sus hijas, no porque quisiera ocultárselas, sino porque temía que él no estuviera preparado para esa responsabilidad. Durante años se convenció a sí misma de que había tomado la decisión correcta, aunque el peso de esa decisión a menudo la atormentaba. Su trabajo en una pequeña boutique local no era glamuroso, pero le proporcionaba la estabilidad que necesitaba para cuidar de sus hijas. Ayudaba a los clientes, hacía inventario y soñaba con un futuro brillante para su familia. A pesar de los retos, encontraba la alegría en los pequeños momentos, los abrazos de sus hijas al final del día, sus risas cuando jugaban juntas y los escasos momentos de tranquilidad en los que podía sentarse a leer un libro. Un día, cuando su turno en la tienda tocaba a su fin, recibió una llamada inesperada. Era la madre de Mateo. Aunque habían perdido el contacto después de que ella se marchara, siempre habían mantenido una relación respetuosa. Al oír la voz de la mujer, Isabel se sorprendió y se puso nerviosa. «Isabel, comprendo que la llamada es inesperada, pero necesito hablar contigo», dijo en tono amable pero decidido. «Por supuesto, señora». «¿Va todo bien?», preguntó Isabel, sin saber qué esperar. «Quiero invitarte a mi cena de Navidad de este año. Sé que Mateo y tú no habéis estado en contacto, pero creo que es hora de curar algunas heridas». Isabel hizo una pausa, contemplando la invitación. La idea de reunirse con Mateo después de todos estos años la ponía ansiosa y curiosa. «No estoy segura de que sea una buena idea. Han pasado tantas cosas», empezó, pero la madre de Mateo la interrumpió suavemente.
Lo entiendo, Isabel, pero quiero que lo pienses. Creo que puede ser un momento importante para todos. Después de la conversación, Isabel se sentó en silencio, reflexionando sobre la invitación. Sabía que encontrarse con Mateo no sería fácil, pero en el fondo sentía que tal vez había llegado el momento de enfrentarse al pasado que había evitado durante tanto tiempo. Aquella noche, mientras cenaba con sus hijas, observó sus caras inocentes y alegres. Se preguntó cómo serían sus vidas si tuvieran la oportunidad de conocer a su padre y entablar una relación con él. Aunque Isabel temía la reacción de Mateo cuando supiera la verdad, se dio cuenta de que no podría ocultarla para siempre. En los días siguientes, los pensamientos sobre la invitación nunca la abandonaron. Los recuerdos de los momentos felices pasados con Mateo afloraban una y otra vez, sus risas y el amor que se tenían antes de que el trabajo y la ambición los separaran. Recordó lo mal que se le había roto el corazón tras su marcha, lo incierto que había sido para ella criar sola a sus hijas y cómo por las noches había dudado de si había tomado la decisión correcta. Después de pensarlo mucho, decidió aceptar la invitación. Conocer a Mateo no sería fácil, pero se dio cuenta de que no podía seguir cargando con el peso de su secreto. La mañana de Navidad, Isabel se levantó temprano para prepararse. Ayudó a sus hijas a ponerse sus mejores galas y les explicó que iban a conocer a alguien especial. Sin desvelar todos los detalles, quería que las niñas estuvieran preparadas para lo que les esperaba. Al mirarse al espejo y prepararse, se sintió nerviosa y decidida. Esta noche podría cambiar sus vidas para siempre, pero creía que estaba tomando la decisión correcta. Mirando a sus hijas que jugaban en el salón, sonrió. Pasara lo que pasara, estaba decidida a afrontarlo por el bien de ellas. Cuando llegó la hora de irse, cogió a cada una de sus hijas de la mano y salió del piso. El aire fresco del atardecer las envolvió mientras caminaban hacia el coche que las llevaría a casa de la madre de Mateo. A cada paso Isabel sentía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. La casa de la madre de Mateo brillaba con suaves y titilantes luces navideñas, creando un ambiente cálido y festivo. El aroma de la comida recién hecha flotaba en el aire, mezclándose con las melodías de los villancicos que sonaban de fondo. Cuando Isabel llegó con sus hijas, contemplaron asombradas la brillante decoración y el mágico resplandor de las luces. Isabel respiró hondo antes de llamar a la puerta, intentando calmar los nervios acumulados durante días. La madre de Mateo abrió la puerta con una amplia sonrisa, su rostro se iluminó con genuina calidez al ver a sus invitados. Se agachó para abrazarlas y luego se agachó para saludar a las niñas, que respondieron tímidamente pero con curiosidad. «Bienvenidos, pasad, todo está listo para la cena», dijo con entusiasmo mientras las conducía al interior. Isabel miró a su alrededor, examinando los detalles familiares que recordaba de visitas anteriores. Las paredes seguían adornadas con cuadros y en el salón había un gran árbol de Navidad perfectamente decorado. Aunque intentó mantener la calma, sus pensamientos se agitaron al imaginar el momento en que vería a Mateo. Las niñas, entusiasmadas por el ambiente festivo, empezaron a explorar la habitación, estudiando cada detalle. La madre de Mateo les enseñó el árbol de Navidad e incluso les dejó colgar algunos adornos, lo que les hizo sonreír. Isabel los observaba, sintiéndose orgullosa y ansiosa al mismo tiempo. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre. Mientras tanto, Mateo llegó a la casa unos minutos más tarde. Aparcó en la entrada y se quedó sentado en el coche un rato, observando las luces parpadeantes del porche. Había aceptado la invitación de su madre, pero había algo raro en aquella velada. En los últimos días, ella no se había cansado de repetir que esta Navidad sería especial, pero los detalles seguían siendo un secreto. Finalmente, tras apagar el motor, salió del coche, se ajustó la chaqueta y se dirigió a la puerta. Al entrar en la casa, fue recibido por el cálido abrazo de su madre y el familiar aroma de la cena de Navidad que llenaba el espacio. Sonrió en respuesta a su saludo,
pero sus pensamientos oscilaban entre el presente y los recuerdos que esta casa siempre le había evocado. Mateo se dirigió al salón, esperando ver a otros invitados, pero se detuvo bruscamente al entrar. Isabel estaba ante él. Su corazón se aceleró al verla después de tantos años. Estaba junto al árbol y su rostro mostraba sorpresa y nerviosismo. 3 niñas jugaban a su alrededor, absortas en los adornos del árbol. Mateo sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación mientras trataba de dar sentido a lo que veía. Isabel, aunque esperaba este momento, no pudo reprimir el nudo en la garganta. Dio un paso hacia él, intentando mantener la compostura. «Hola, Mateo», dijo en voz baja, con voz firme aunque sus manos temblaban ligeramente. El silencio fue roto por las chicas, que se giraron para mirar al hombre que acababa de llegar. Sus ojos brillantes idénticos brillaban con curiosidad. Mateo no pudo evitar fijarse en el pelo oscuro y los rasgos faciales que le parecían inquietantemente familiares. «¿Quiénes son?», preguntó finalmente, aunque en el fondo de su mente ya adivinaba la respuesta. Isabel respiró hondo, dándose cuenta de que no había forma de evitar la pregunta. «Son nuestras hijas», dijo, con voz firme pero llena de emoción. El peso de sus palabras cayó sobre él y Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Isabel, esperando ver alguna señal de que se trataba de un malentendido, pero la expresión sincera de su rostro no dejaba lugar a dudas. «¿Cómo pudiste no decírmelo?», preguntó, con la voz temblorosa por la conmoción, la confusión y la rabia. Isabel le sostuvo la mirada, aunque el dolor en sus ojos era evidente. «Fue una decisión que tomé entonces. Pensé que era lo mejor para ellos y para ti. No estabas preparado para ser padre, Mateo. Yo tampoco estaba preparada para hacerlo sola. Pero hice lo que creí correcto». Mateo se pasó la mano por el pelo, intentando comprender todo lo que acababa de oír. Las chicas le miraban con curiosidad, sin darse cuenta de la tensión que había en la habitación. Una de ellas, la más atrevida, se acercó lentamente a él, sosteniendo un pequeño adorno navideño. «¿Eres nuestro papá?», preguntó inocentemente, rompiendo el silencio. La pregunta le pilló desprevenido, pero al mismo tiempo le obligó a centrarse en lo que realmente importaba. Miró a la niña y luego a Isabel, que asintió suavemente, permitiéndole dar un paso adelante. Mateo se agachó a la altura de la chica y se encontró con su mirada. «Sí», dijo finalmente, con voz más suave. Había una calidez en sus palabras que no había esperado. La chica sonrió y le tendió la joya. Los otros 2, animados por esta interacción, también se acercaron a él, rodeándolo con silenciosa curiosidad. En ese momento, Mateo sintió que algo cambiaba en su interior. Aunque la situación era abrumadora, también era sorprendentemente hermosa. Isabel estaba de pie a un lado, con lágrimas brillando en sus ojos. Ella había temido este momento durante tanto tiempo, pero al ver a Mateo con las chicas le dio una sensación de esperanza que no había sentido en años. En ese momento la madre de Mateo entró en la habitación, trayendo con ella el calor familiar y la comodidad. «Parece que estáis empezando a conoceros», comentó con voz alegre. «Quizás deberíamos sentarnos todos a cenar». Señaló la mesa que había preparado con tanto cuidado. Todos se dirigieron al comedor, donde el ambiente estaba notablemente animado. Aunque aún quedaban muchos asuntos por resolver, el primer paso ya estaba dado. Durante la cena, Mateo escuchó atentamente cómo las chicas compartían sus aficiones y sueños. Empezó a hacerles preguntas, deseoso de entender quiénes eran y qué papel podía desempeñar él en sus vidas. Isabel, aunque se sentía nerviosa, poco a poco se dio cuenta de que tal vez aceptar la invitación había sido la decisión correcta. Por primera vez vio la perspectiva de un futuro brillante, no solo para sus hijas, sino también para ella y para Mateo. Ambos se dieron cuenta de que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo. Aquella noche, después de la fatídica cena, Mateo no pudo dormir.
Su mente se llenó de preguntas, recuerdos y emociones que había ocultado en su interior durante años. Saber que era padre de 3 niñas le dejó sin aliento, pero también despertó algo en el que ya no podía ignorar. Quería saber más, entender qué había pasado y, sobre todo, por qué Isabel le había ocultado todo durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol empezaba a calentar la casa de su madre, Mateo vio a Isabel en el pequeño patio trasero. Estaba sentada en un banco de madera, observando a las niñas que jugaban en la hierba. Sus risas y sonrisas despreocupadas contrastaban con su expresión seria, sumida en sus pensamientos. Se acercó en silencio, sin querer importunar, pero Isabel se fijó en él y sonrió débilmente. Mateo se sentó a su lado y el silencio se prolongó brevemente antes de que él lo rompiera. «Hay demasiadas cosas que no entiendo», dijo, con un tono entre insistente y comedido. Ella asintió, dándose cuenta de que aquella conversación era inevitable. Era el momento de revelar la verdad, aunque sería doloroso recordarla. «Te debo una explicación, Mateo», dijo Isabel, respirando hondo y ordenando sus ideas. Empezó a hablar de cómo se había sentido cada vez más invisible en su vida durante los últimos meses de su relación. Mateo siempre estaba ocupado, centrado en su carrera y consumido por sus objetivos. Aunque ella intentó hablar con él muchas veces, él nunca parecía escucharle de verdad. «Cuando me enteré de que estaba embarazada, tenía miedo de tu reacción, miedo de que no quisieras asumir la responsabilidad. Pero, sobre todo, tenía miedo de que las niñas crecieran sintiendo que no te importaban, como me he sentido yo en los últimos meses», confesó, con la voz temblorosa. Mateo bajó la mirada, sus palabras le habían calado hasta los huesos. Ahora se daba cuenta de lo inmerso que había estado en su propio mundo, sin darse cuenta de las señales de que Isabel se estaba distanciando. «¿Pero por qué no me lo contaste después?», preguntó. «¿Por qué no me diste la oportunidad de estar a su lado?», preguntó intentando contener su decepción, aunque su voz delataba sus sentimientos. Isabel suspiró y recogió una hoja caída del suelo, haciéndola girar entre sus manos. «He estado intentando localizarte. Durante meses después de irme», empezó, y había tristeza en su tono. «Pero cuando llamé, oí de fondo el ruido de una reunión. Hablabas de un nuevo proyecto, y tu voz sonaba tan feliz y concentrada. No pude soportarlo. Decidí que lo mejor era dejarte seguir adelante sin esa carga». Sus palabras golpearon a Mateo como un martillazo. Se dio cuenta de cuánto había afectado su elección no solo a Isabel, sino a hijas que ni siquiera sabía que tenía. «Nunca habéis sido una carga para mí, Isabel. Ni tú, ni las niñas. Siento haberte hecho pensar eso», dijo, y había sinceridad en su voz. Isabel lo miró, sorprendida por su tono vulnerable. Había esperado ira o resentimiento, pero en su lugar vio auténtico arrepentimiento. «Ha sido duro para mí, Mateo», admitió. «Criarlo sola, trabajar para mantenernos, asegurarme de que nunca quedaran desamparados. Pero al final valió la pena. Son mi mayor orgullo, y lo volvería a hacer si tuviera que hacerlo». Mateo respondió con determinación y dulzura. Observó a las niñas corriendo por el patio, con sus risas llenando el aire. En ellas veía trozos de sí mismo y de Isabel, una mezcla que le fascinaba y le abrumaba a la vez. «Quiero formar parte de sus vidas, ser su padre. Aunque sepa que no podré compensarlo», pronunció finalmente, rompiendo el silencio. Esta vez una leve sonrisa apareció en su rostro, como si estuviera dispuesta a darle una oportunidad. «Depende de ti, Mateo. Son chicas maravillosas, pero necesitan algo más que palabras. Necesitan acción y compromiso. Si realmente quieres estar ahí para ellas, vas a tener que demostrarlo». Asintió, aceptando el reto. Sabía que no iba a ser fácil, pero por primera vez en años se sentía dispuesto a intentarlo. Había encontrado un propósito que iba más allá de su carrera y sus logros personales.
Pasaron el resto de la tarde en la casa, hablando de los años que habían pasado separados. Isabel hablaba de las niñas, desde sus primeros pasos hasta sus personalidades únicas. Aunque a Mateo le dolió darse cuenta de lo mucho que se había perdido, disfrutó escuchando cada detalle. Esa noche, mientras las niñas se dormían, Isabel y Mateo se sentaron en el salón con una taza de té en la mano. Hablaron del futuro, contemplando la posibilidad de trabajar juntos para dar a sus hijas la vida que se merecían. Aunque aún tenían heridas que curar y obstáculos que superar, ambos se dieron cuenta de que aquel era el primer paso hacia algo mejor. Antes de acostarse, Mateo miró por última vez a sus hijas. Dormían profundamente en la habitación que su madre les había preparado con tanto cariño. Se prometió en silencio hacer todo lo posible por estar presente en sus vidas, por ser el padre que necesitaban y merecían. Mientras se hacía el silencio en la casa, Isabel también reflexionó sobre el día que había pasado. Aunque todavía tenía dudas y temores, sintió que tal vez había tomado la decisión correcta al aceptar la invitación de la madre de Mateo. Por primera vez en años, vio la posibilidad de un futuro en el que no tendría que cargar con todo ella sola. El reloj marcaba la medianoche cuando ambos se fueron finalmente a la cama. El camino por delante era incierto, pero tenían una cosa en común, la esperanza. Esperanza de que juntos podrían crear una nueva historia para sus hijas y para ellos mismos. A la mañana siguiente, Mateo se levantó temprano, decidido a empezar a hacer las cosas bien. Durante toda la noche reflexionó sobre las palabras de Isabel y lo que había aprendido sobre sus hijas en tan poco tiempo. Se dio cuenta de que sería difícil recuperar el tiempo perdido, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que sus hijas tuvieran un lugar en sus vidas. Después de desayunar con su madre, Mateo se dirigió a la juguetería más cercana. Quería sorprender a las niñas con algo especial, un gesto pequeño pero significativo que demostrara que estaba deseando conectar con ellas. Deambuló por las filas, mirando muñecas, juegos de mesa y peluches, intentando imaginar qué les gustaría más a las niñas. Al final eligió un juego de pintura y dibujo y otro de construcción que le trajeron recuerdos de su infancia. Cuando llegó a casa, las niñas ya estaban despiertas y sentadas en el sofá viendo dibujos animados. Al entrar con las bolsas, notó que sus ojos se iluminaban con curiosidad. Mateo se arrodilló junto a ellas, mostrándoles los regalos. He pensado que podríamos hacer algo divertido juntos más tarde. ¿Qué os parece?, preguntó, tratando de ocultar su nerviosismo. Las tres hermanas intercambiaron miradas, claramente emocionadas pero un poco tímidas. Finalmente una de ellas, la más atrevida, dio un paso adelante y cogió un kit de dibujo. ¿Podemos dibujar ahora?, preguntó con una sonrisa que tranquilizó a Mateo al instante. Durante la hora siguiente estuvieron sentados en la mesa del comedor, dibujando y coloreando juntos. Aunque Mateo no destacaba por su talento para el dibujo, las chicas se reían de sus torpes intentos, lo que ayudaba a derretir el hielo. Isabel observaba desde la cocina, maravillada por el esfuerzo que Mateo ponía en relacionarse con sus hijas. Más tarde decidió llevarlos a un parque cercano. Se llevaron una pelota y un juego de construcción y pasaron la tarde jugando bajo el cálido sol. Las niñas corrían, reían y competían entre sí, mientras Mateo caminaba detrás de ellas, asombrado por su energía y creatividad. Por primera vez en años, sintió una conexión real entre ellas, y no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo hacía que no experimentaba algo así. De vuelta a casa, mientras las chicas se relajaban en el salón, Isabel se tomó un momento para hablar con Mateo. Hoy has hecho un gran trabajo. Te están tratando más rápido de lo que esperaba, le dijo, sentándose a su lado en el sofá. Quiero que me vean como alguien en quien pueden confiar, alguien que siempre estará ahí para ellos, respondió Mateo, con voz firme y decidida. Soy consciente de que llevará tiempo, pero estoy dispuesto a hacer el esfuerzo. Isabel asintió, sintiéndose aliviada por la seriedad con la que se lo estaba tomando. Aún así, sabía que le esperaba un duro camino. Te están dando una oportunidad,
pero necesitan más que eso. Lo importante es la constancia. No basta con aparecer un par de días. Necesitan saber que eres una presencia estable en sus vidas, dijo, mirándole a los ojos. Lo entiendo, Isabel, no me voy a ir a ninguna parte. Esto es solo el principio, respondió él con una sinceridad que ella no pudo evitar percibir. Esa noche Mateo decidió quedarse en casa de su madre para pasar más tiempo con las chicas. Durante la cena, escuchó atentamente cómo hablaban de sus clases y amigos y se sorprendió de lo inteligentes y perspicaces que eran. A pesar de que acababa de conocerlas, no podía evitar sentirse orgulloso. Cuando las niñas se fueron a la cama, Mateo e Isabel volvieron a sentarse en el salón. Esta vez su conversación se desplazó hacia el futuro. He estado pensando en cómo organizar todo esto, dijo Mateo. Quiero que los 4 os mudéis conmigo. No quiero sentir que aparezco y desaparezco de vuestras vidas. Necesito que sepáis que estoy aquí para quedarme, dijo Mateo, con voz llana pero llena de esperanza. Isabel le miró, atónita. La idea de vivir juntos no se le había pasado por la cabeza, al menos no a corto plazo. Mateo, aprecio lo que intentas hacer, pero no se trata solo de ti y de tus deseos. Las chicas necesitan estabilidad y los cambios repentinos pueden ser demasiado para ellas, respondió. Él asintió, comprendiendo sus dudas. Tienes razón. No quiero precipitar las cosas, pero quiero que sepas mis intenciones, quiero que nos convirtamos en una familia, no importa cuánto tiempo lleve. Isabel lo estudió un rato, buscando sinceridad en su rostro. Aunque aún tenía sus dudas, decidió darle una oportunidad. Iremos día a día. Si de verdad te dedicas, lo veremos con el tiempo. En los días siguientes, Mateo trabajó duro para demostrar su lealtad. Acompañaba a las niñas al colegio, les ayudaba con los deberes y jugaba con ellas. Aunque seguía habiendo momentos incómodos, poco a poco las niñas empezaron a aceptarlo como una presencia constante en sus vidas. Isabel no pudo evitar notar el cambio en Mateo. Ya no era el mismo hombre del que se había alejado años atrás. Ahora era más reflexivo, dispuesto a escuchar y a adaptarse a las necesidades de los demás. Una tarde en el parque, las niñas comenzaron a construir una torre de bloques. Mateo se unió a ellas, riendo cuando los bloques se caían y animando cuando conseguían construir algo estable. En ese momento Isabel se dio cuenta de que quizás el tiempo y la experiencia habían hecho de Mateo un hombre que realmente podía ser un buen padre para sus hijas. Isabel y Mateo tuvieron otra charla íntima. Sé que llevará tiempo, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a intentarlo por nuestras hijas y por lo que una vez tuvimos, dijo Isabel, con la voz llena de esperanza. Mateo le cogió la mano y asintió, sintiendo por primera vez en años que avanzaba en la dirección correcta. Era consciente de que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero estaba decidido a recuperar la confianza de Isabel y el amor de sus hijas. No sería fácil, pero Mateo estaba preparado para la tarea. Por primera vez, se dio cuenta de que el éxito no estaba en los contratos ni en los reconocimientos, sino en el amor y en los lazos que podía construir con aquellos que realmente le importaban. Era una tranquila mañana de Navidad en casa de la madre de Mateo. La luz del sol entraba suavemente por las ventanas adornadas con guirnaldas y el aroma del chocolate caliente flotaba en el aire. Las niñas se despertaron primero y miraron emocionadas los regalos que les esperaban bajo el árbol. Las risas resonaron por toda la casa y los niños corrieron al salón, donde había un enorme árbol de Navidad decorado con luces centelleantes y juguetes relucientes. Isabel, aún medio dormida, salió del dormitorio y vio a las niñas rebuscando emocionadas entre los paquetes de vivos colores. Sonrió al ver la alegría de las niñas. Mientras tanto, Mateo, que había decidido pasar las vacaciones en casa de su madre, ya estaba en la cocina ayudando a preparar el desayuno. Llevaba un delantal que colgaba torpemente, lo que las niñas notaron de inmediato y comenzaron a burlarse juguetonamente de él. Mateo se acercó a Isabel con una taza de café humeante y se la tendió.
Ella la aceptó con una suave sonrisa, agradecida por un gesto tan cariñoso. Permanecieron juntos y observaron cómo las niñas desenvolvían sus primeros regalos, saboreando la serenidad de un momento que ninguno de los dos daba por sentado. Varias horas pasaron volando entre juegos, risas y pequeños percances en la cocina hasta que todos se pusieron manos a la obra para preparar la cena de Navidad. La madre de Mateo supervisaba cuidadosamente el proceso, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Era evidente que le gustaba tener a toda la familia reunida bajo el mismo techo. Cuando por fin se sentaron a la mesa, el ambiente se llenó de calidez y gratitud. La comida era sencilla pero deliciosa y las conversaciones fluían con facilidad, con todos compartiendo historias y recuerdos. Las chicas, llenas de energía como siempre, charlaron sin parar sobre sus aficiones y planes de futuro. Durante la comida, Mateo se levantó, alzó su copa y se dirigió a la multitud, con la voz llena de emoción. Quiero daros las gracias a todos por permitirme estar hoy aquí. Estas últimas semanas han sido un regalo para mí en formas que nunca esperé. Isabel, gracias por dejarme entrar en vuestras vidas, y a vosotros, pequeños, gracias por enseñarme a entender lo que es la verdadera felicidad. Hubo un momento de silencio en la sala y luego las niñas estallaron en aplausos, radiantes de alegría. La mirada de Isabel se suavizó al mirar a Mateo, reconociendo sus sinceros esfuerzos por formar parte de sus vidas. Después de comer, la familia salió al patio donde las niñas jugaban a la pelota con entusiasmo mientras los adultos las observaban. Incapaz de resistirse, Mateo se unió, persiguiendo la pelota y riendo de una forma que Isabel no había oído en años. Cuando el sol empezó a ponerse, los niños volvieron al salón, donde la chimenea proyectaba un cálido resplandor. Se acurrucaron juntos en el sofá bajo suaves mantas mientras Isabel leía en voz alta el cuento de Navidad. Mateo observaba desde un sillón cercano, fascinado por la forma en que Isabel interactuaba con sus hijas. Nunca había imaginado una escena así, pero ahora no podía imaginar olvidarla. Más tarde, esa misma noche, Mateo sorprendió a Isabel en la cocina mientras guardaba los últimos platos. Se quedó un rato en silencio antes de hablar. Hoy ha sido uno de los días más felices de mi vida. Gracias por darme esta oportunidad, Isabel. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero que sepas que estoy plenamente comprometido con nuestro futuro y el de nuestras hijas. Isabel le miró con sorpresa y emoción. Ella había visto un lado completamente diferente de Mateo en las últimas semanas, un hombre dispuesto a trabajar duro para los que amaba. Lo sé, Mateo. Aún nos queda mucho por reconstruir, pero creo que vamos en la buena dirección, le dijo, poniéndole la mano en el hombro con ánimo. En ese momento, sus hijas, llenas de curiosidad, irrumpieron en la cocina, interrumpiendo la conversación. Rodearon las piernas de Mateo con sus bracitos, rogándole que les contara otro cuento. Él no pudo negarse y las condujo de nuevo al salón, donde la familia se reunía alrededor de la chimenea. La madre de Mateo, sentada en una mecedora cercana, observaba con una sonrisa de satisfacción. Para ella, esta Navidad no era solo una fiesta, sino el símbolo de una nueva vida para toda la familia. Era la prueba del poder del amor y del perdón para cambiar vidas. Antes de irse a la cama, las niñas insistieron en colgar sus calcetines de Navidad en la chimenea, con la esperanza de que estuvieran llenos de dulces por la mañana. Mateo las ayudó con mucho gusto, asegurándose de que todo estuviera en su sitio. Cuando las metió en la cama, cada una de las niñas le dio un beso en la mejilla, un gesto que le conmovió profundamente. Aquella noche, mientras todos dormían, Mateo se quedó en el salón, mirando el árbol de Navidad y reflexionando sobre lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Se dio cuenta de que había ganado algo que el dinero no podía comprar, una familia. Cuando Isabel se dio cuenta de que no se había ido a la cama, bajó las escaleras y lo encontró sentado en el sofá. Se unió a él en silencio, sentándose a su lado antes de hablar por fin. Has hecho tanto en las últimas semanas, Mateo.
Las chicas te adoran, y estoy empezando a verte como el hombre del que una vez me enamoré. Sus palabras le pillaron desprevenido, pero las agradeció. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, respondió con sinceridad. Quiero estar a tu lado, no solo hoy, sino siempre. Una lágrima rodó por la mejilla de Isabel y asintió. Sabía que les esperaba un camino difícil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Esta Navidad había traído algo más que regalos y celebraciones. Traía la oportunidad de empezar de nuevo, de curar viejas heridas y construir un futuro juntos. Cuando el reloj marcó la medianoche, simbolizó no solo el final de un día especial, sino el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas que estaban dispuestos a afrontar juntos como una familia. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿O tal vez tenga una idea para su próxima historia? Gracias a tu apoyo, estas historias de amor, redención y segundas oportunidades continuarán. Recuerda que nunca es tarde para empezar la vida de cero. Permanece atento y sigamos explorando juntos las profundidades del corazón humano.